En los últimos meses, algunos de los bancos más grandes del mundo, como Silicon Valley Bank, Signature Bank y Credit Suisse, han caído en la bancarrota. No hay duda de que las políticas de los bancos centrales alrededor del mundo están afectando la estabilidad del sistema bancario, y muchos se preguntan si estamos al inicio de una crisis como la del 2008. En este video analizaremos las razones por las cuales una recesión económica es altamente probable, y si te quedas hasta el final, veremos 4 formas con las cuales puedes proteger tu dinero. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Antes de continuar, si este video está siendo de tu agrado, por favor no te olvides de suscribirte al canal y de darle like. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Las autoridades políticas y bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa y otros países, aseguran que el sistema bancario es sólido y estable. Sin embargo, ¿es esto realmente cierto? Cuando la crisis económica del 2008 estalló, prácticamente se decía lo mismo, que el sistema financiero era sumamente estable y que una crisis era prácticamente imposible. Poco después, sin embargo, millones de personas en el mundo perdieron sus trabajos y, peor aún, sus casas. Quizá uno de los eventos que más afectó la estabilidad financiera fue la caída de Credit Suisse, que encendió las alarmas en los demás bancos por un posible efecto dominó en la economía. Ahora bien, para entender cómo llegamos a esta situación, es necesario entender el contexto económico desde el 2020 hasta ahora. La pandemia, sin duda alguna, representó el inicio de grandes cambios en la economía. El teletrabajo, nuevos emprendimientos, cadenas de suministro, retraso de la globalización y demás. Estos cambios representaron un gran reto para todas las economías del mundo. Después de todo, desde aproximadamente marzo del 2020 todos estábamos encerrados en casas y por lo tanto los negocios ganaban cada vez menos dinero. Ante este escenario, los bancos centrales intervinieron para revertir o evitar la crisis que se avecinaba en el 2020. Como sabes, un banco central es una autoridad en todo país que se encarga de regular a la economía, y esto lo hace a través de una serie de herramientas, pero una de las más usadas es la subida y la bajada de tasas de intereses. Si al país le está yendo muy bien y la economía se está acelerando, esto se traduce en inflación y el Banco Central interviene y sube las tasas de intereses como una medida de reducir la inflación, que es precisamente lo que está pasando hoy en día. Si sucede lo contrario, si el país está en un proceso de estancamiento, los bancos centrales reducen las tasas de intereses para así estimular a la economía. Con respecto a las tasas de intereses, estas pasaron en Estados Unidos de más del 2% a menos del 0.5% en el 2020 y hasta inicios del 2022. En México pasaron del 8 al 4%. Las tasas de intereses son el porcentaje que se le cobra a un deudor por el hecho de prestarle dinero. A mayor tasa de interés, entonces pedir prestado dinero es cada vez más caro. Por otra parte, la cantidad de dinero en Estados Unidos en circulación aumentó casi un 30%. Dicho de otra forma, entre los años 2020 y 2022, de cada $3 que estaban en la economía, al menos uno solo había sido impreso durante esos años. Con este dinero impreso, el Banco Central enviaba cheques de estímulo a los ciudadanos para que salieran a gastar y la economía se estimulara. Esto funcionó esos años, pero a un gran costo económico. Al estimular la economía, la demanda de los productos y servicios aumentó, y cuando la demanda incrementa, los precios aumentan y esto se conoce como inflación. Como consecuencia de esta política, la inflación en Estados Unidos llegó a un nivel máximo del 9.1% y en México del 8.7%, lo cual honestamente es impresionante considerando que son los valores más altos vistos en décadas. Alguien quizá podría argumentar que una inflación de por ejemplo el 7% no es tan grave, sin embargo sí que lo es por 2 razones. Primero, porque una inflación del 7% implica que el precio de todas las cosas en promedio se duplicaría tan solo en 10 años. Considerando que los salarios no crecen al mismo ritmo, puedes ver por qué esto representa un gran problema. Y segundo, porque aunque te parezca impresionante, la mayoría de las personas vive al día, o como se conoce en Estados Unidos, paycheck to paycheck. Esto quiere decir que cada peso o cada dólar que ingresa a sus vidas es gastado. De hecho, en Estados Unidos para enero de este año se estima que el 60% de sus ciudadanos vive al día. Y esto es terrible porque esto implica que para estas personas tan solo un breve incremento en la inflación o en las tasas de intereses si tienen deudas implica que no podrán costear ese gasto y por lo tanto tendrán que descuidar otras áreas como la alimentación y demás. Ante esta situación, durante el año 2022 los bancos centrales revirtieron su política y empezaron a subir las tasas de intereses como una medida de combatir la inflación. Y esto fue el detonante de la crisis económica que se avecina en el 2023 o en el 2024. El problema de subir las tasas de intereses tan rápidamente en un corto periodo de tiempo es que la economía se lastima.
A los negocios les va mal porque la gente compra menos y por lo tanto gana menos dinero. Estos negocios en consecuencia despiden gente. Al despedir gente se detonan las solicitudes de ayuda por desempleo y esto a su vez afecta al país porque más dinero va destinado a este fin. Como sabes, los bancos no tienen la obligación de tener disponible el 100% de los depósitos de sus clientes, tan solo una fracción. Y esta realidad se conoce como reserva fraccionaria. Bajo este sistema, el banco tiene la obligación de tener en sus reservas tan solo del 3 al 10% de los depósitos de sus clientes. Un cliente, una persona individual o un negocio podría, por ejemplo, depositar $1000 en un banco. El banco no tiene la obligación de quedarse con estos $1000. El banco lo que puede hacer es tomar el 90% de estos $1000, es decir, $900, y prestarlo o invertirlo a otro inversor. La idea o la lógica es que este 90% prestado puede generar aún más dinero y con este sistema el banco hace dinero y tan solo guarda el 10% de esos $1000. El gran problema de una crisis económica como la que estamos viviendo es que la gente se queda sin empleo, al menos la mayoría, y por lo tanto se ve la necesidad de retirar su dinero del banco. Y como el banco no tiene la obligación de tener el 100% de los depósitos de sus clientes, es imposible que el banco le otorgue a todos sus clientes todo su dinero de un solo golpe. Y esto fue lo que sucedió por ejemplo con Silicon Valley Bank. Este banco trataba principalmente con emprendimientos de tecnología y cuando a estos emprendimientos les empezó a ir mal precisamente por la subida de las tasas de intereses, retiraban cada vez más dinero y llegó un punto que el banco simplemente no tenía la cantidad de dinero para hacerse cargo de sus obligaciones. Silicon Valley Bank tenía el dinero de sus clientes invertido en bonos gubernamentales. Estos bonos los compraron principalmente durante el 2020 y 2021, cuando la tasa de rendimiento sobre los mismos era de menos del 2%, como puedes ver en esta gráfica. A medida que incrementaron las tasas de interés, sin embargo, los rendimientos de los nuevos bonos emitidos por el gobierno valían cada vez más, o mejor dicho, daban más rendimiento. Ahora mismo, por ejemplo, los bonos a 10 años del gobierno de Estados Unidos están en más del 3% de rendimiento. Y quizá te preguntes, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Vamos a recapitular. Silicon Valley Bank tenía la mayor cantidad del dinero invertido de sus clientes en bonos gubernamentales, y estos fueron bonos del 2020 aproximadamente, es decir, para ese entonces no daban ni siquiera más del 1% de rendimiento, pero ahí lo tenían invertidos. Cuando empieza la crisis económica y los negocios empiezan a retirar su dinero, Silicon Valley Bank llega a un punto en el cual, como no tiene dinero, se ve en la obligación de vender sus bonos. El problema es que estos bonos los tuvo que vender a pérdidas. ¿Por qué? Porque simplemente como el gobierno de Estados Unidos estaba ofertando bonos a mayor rendimiento, entonces, pues ¿quién iba a comprar bonos de menor rendimiento? Veámoslo de este modo. Si tú tienes bonos comprados que dan el 2% de rendimiento, pero el gobierno de tu país está ofreciendo bonos al 5%, ¿por qué alguien quisiera comprarte los bonos a ti si pudiera comprarle directo al gobierno de Estados Unidos y ganar mucho mayor rendimiento? Por lo tanto, para que alguien te quiera comprar a ti, solamente tendrías que ofrecer estos bonos a un precio muy bajo. Silicon Valley Bank se vio forzado a vender sus bonos de forma prematura a pérdida. De hecho, se estima que por vender estos bonos antes de tiempo para satisfacer la demanda de los retiros, las pérdidas superaron los 1.800.000 millones de dólares. Obviamente, cuando surgió la noticia de que este banco podría caer en la bancarrota, se generó un pánico en el sistema financiero y de hecho hasta las acciones de Wells Fargo, otro banco institucional de Estados Unidos, cayeron por más del 13% en tan solo 2 días. Ahora bien, según la ley estadounidense, el gobierno de ese país protege todos los depósitos hasta un máximo de $250.000. Es decir, que si tú tienes tu dinero invertido en algún banco de allá y tu dinero no supera los $250.000, en caso de que ese banco se vaya a la bancarrota, el gobierno te devolverá tu dinero. Si tienes, por ejemplo, $300.000, solamente se te devolverá hasta los $250.000 y los otros $50.000 lamentablemente los perderás. Y por si fuera poco, los depósitos en Silicon Valley Bank menores a $250.000 representaban menos del 3% de todos los depósitos. Esto quiere decir que el 97% de los negocios tenían más de esta cantidad y por lo tanto no estaban protegidos ante un posible colapso de este banco. En México, la cantidad por la cual el gobierno protege tus ahorros en un banco es de aproximadamente 3 millones de pesos. Este suceso fue tan caótico que el gobierno de Joe Biden intervino para evitar que se generara un efecto dominó que afectara a los demás bancos. Y esto evitó una crisis económica en ese momento. Sin embargo, como sabes, las tasas de intereses siguen subiendo y el riesgo de una crisis sigue latente. Por si fuera poco, Deutsche Bank y UBS, que son de los bancos más grandes del mundo, han mostrado signos de inestabilidad. La crisis bancaria se resume en 4 puntos. Primero, alta inflación, lo cual reduce el consumo. Segundo, altas tasas de interés.
Tercero, con estos dos puntos, la gente y negocio retira su dinero de los bancos por necesidad. Y finalmente, considerando que los bancos no tienen la totalidad de los depósitos en sus reservas, se genera la crisis. Y bueno, la gran pregunta ante esta situación es ¿qué podemos hacer para proteger nuestro dinero? Hay 4 tips que podrías considerar. Primero, considera tener en el banco una cantidad que no supere al límite por protección de tu país. En México, por ejemplo, es de aproximadamente 3 millones de pesos y en Estados Unidos es de $250,000. En lo posible, procura no rebasar esta cantidad en bancos que presenten un alto riesgo de bancarrota. Segundo, procura tener un fondo de emergencia. De esto ya hemos platicado en otros videos. Si tú tienes un fondo de emergencia, o es decir, una cantidad de dinero que represente 6 meses o hasta un año de tus gastos, no te preocuparás si en el caso del día de mañana pierdes tus fuentes de ingreso. Tendrás calma y paz. Tercero, genera más de una fuente de ingreso. Con la facilidad y el acceso al Internet es factible ofrecer servicios de forma independiente y así generar una fuente adicional de dinero. Y finalmente, como cuarto punto, considera invertir. No tienes que ser un experto para invertir, no tienes que invertir necesariamente en acciones, puedes invertir precisamente en bonos gubernamentales que son de los instrumentos más seguros de inversión en todo el mundo. En México, por ejemplo, también existen los CETES y estos actualmente a 12 meses ofrecen tasas de rendimiento por encima del 10%. Considerando que la inflación está en aproximadamente entre el 5 y el 6%, después de impuestos aún tendrías una ganancia. En fin, espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor, antes de retirarte considera suscribirte al canal, darle like y dejarme tu comentario. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Gracias por estar aquí y hasta pronto.